Buenas noches, hermanos, es un gusto para nosotros compartir con ustedes esta noche. Somos Cristian y Katy, somos servidores de Catedral de la Alabanza y les agradecemos por estar conectados y tener este interés de seguir aprendiendo sobre el discipulado, lo que hemos estudiado durante el mes de abril. Queremos mandar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos adultos mayores, porque sabemos que han hecho un gran sacrificio para poder seguir conectados a pesar de las barreras tecnológicas. Con gusto podemos saber que muchos de ustedes están súper atentos a la información y eso habla muy bien de la fe que han tenido en el Señor Jesucristo. Así que les mandamos un beso, un abrazo y les bendecimos por ser como son. Esta noche no estamos solos. Hay algunos hermanos de Catedral que han querido definir qué es para ellos el discipulado, así que es una excelente manera de partir esta cápsula. Vamos a verlos. Mi nombre es Eduardo. El mío es Isabel. El discipulado, como matrimonio, nos ha ayudado A sacar a nuestro hijo de las adicciones. Soy Alejandro Munita. El discipulado para mí ha sido un proceso de renunciar a lo que la sociedad, la vida, fue marcando en mí para permitir que otras personas formaran en mí una mejor persona. Hola, mi nombre es Daniela Escobar y ser discípulo para mí ha significado morir a mí misma, morir a mi propia voluntad, para hacer la voluntad del Padre, muchas veces guiada directamente por Él y en otras ocasiones por mis maestros, por mis discipuladores. Es una gran verdad lo que acabamos de escuchar. Al margen de que a veces estamos familiarizados con ello o pensamos que ya es algo cliché, Alejandro y Daniela hablan súper bien respecto a esta renuncia y a esta muerte al yo. ¿Qué es el discipulado sino rendir tu voluntad y tu sueño a la voluntad y al sueño del Señor? Qué bien explicado por parte de Alejandro y de Daniela. Y qué importante también lo que dicen Eduardo y su esposa Isabel, cómo el discipulado también entrega herramientas espirituales para sobrellevar y también superar situaciones súper difíciles que de repente nos toca vivir con nuestros familiares. Y en esa misma línea, hoy día queremos compartir con ustedes una cápsula que nos va a enseñar un poquito más del discipulado y también nos va a ayudar a aumentar nuestra fe. Esta cápsula la hemos llamado Empoderados en el Espíritu Santo. Nos vamos a centrar en el capítulo número 4 del libro de Hechos. Y un poco para poner en contexto, les voy a contar lo que relata el capítulo anterior. Dice que Juan y Pedro habían sanado a un cojo de nacimiento que llevaba más de 40 años mendigando en la puerta del templo. Esto había provocado una gran conmoción en las personas, pero también irritación y enojo entre los líderes religiosos de esa época. Pedro hace una predicación y queda en registro que 5.000 hombres creen en el mensaje que se entregó en ese momento. Por lo tanto, los líderes religiosos estaban desesperados en tratar de un poco sacar a estos hombres del medio que estaban alborotando a la gente y además estaban haciendo milagros. Exactamente. Por lo tanto, esa misma noche ocurrió el milagro, los arrestan para el día siguiente hacerles un interrogatorio. Y el cuestionamiento era el siguiente. Voy a leer Hechos capítulo 4, versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense que ellos, los líderes religiosos, no se centraron en preguntarles en cómo hicieron el milagro o qué técnicas utilizaron. No, ellos estaban enfocados en querer saber con qué nombre y bajo qué poder habían hecho ese milagro. Porque en el contexto religioso-cultural era importante que un milagro fuera validado por quién lo había hecho y bajo qué autoridad lo había hecho. Pedro les responde lleno del Espíritu Santo. Y fíjense ahí, porque eso está recalcado en el versículo 8. Dice que él les responde lleno del Espíritu Santo. Les dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea, claramente esta declaración que hace el apóstol Pedro fue una enseñanza sumamente dura y confrontadora para los líderes que escucharon eso. Exacto. Porque justamente este concilio judío son los que no habían creído que Jesucristo era el Mesías y lo condenaron a la crucifixión. Entonces vemos en los versículos siguientes en donde dice que ellos, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, o sea, los reconocían como discípulos de Jesús. Exacto. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a ningún hombre alguno en este nombre. Hay algo que queda aquí súper claro, y es que esta proclamación del Evangelio de Jesús puso a los discípulos en una situación de enfrentamiento constante con la religión de ese tiempo. Y lo que más les llamó la atención al Sanedrín, a este grupo de líderes religiosos, es la confianza, el denuedo con el que ellos hablaban, o sea, este coraje y este arrojo que tenían para presentarse frente a las autoridades. Y además ellos reconocían que eran hombres que no eran sin letra, o sea, eran hombres a los cuales no se les podía reconocer que habían sido discípulos de algún maestro de la época. O sea, recordemos que ambos, Pedro y Juan, eran pescadores. Ellos habían sido llamados por Jesucristo cuando ejercían ese oficio de ser pescadores. Entonces no hay ningún registro en ellos en donde se pueda decir que eran hombres letrados que conocían lo que era estar bajo el alero de un maestro de ese tiempo. Pero algo ocurrió en ellos. O sea, hubo un antes y un después que hizo que ellos cambiaran y que pudieran tener esta autoridad para hacer este milagro. Y fue que estaban bajo el Espíritu Santo. Había algo que el Sanedrín no podía rechazar. Si bien no podían encontrar una línea rabínica o de enseñanza, hay algo que ellos no podían negar, y es que esos dos que estaban allí predicando y haciendo señales habían estado con Jesús, con el mismo Jesús que aproximadamente 50 días antes ellos habían condenado a muerte. Entonces, no podían negar que había algo de Jesús en ellos, que habían sido seguidores de ese Jesús. Y esa era una señal visible para ellos, porque el cojo llevaba 40 años y probablemente era conocido de muchos de ellos. Y también era una señal para el pueblo, que comenzaba ya a creer en este Jesús de Nazaret que había muerto y en que había poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Es válido que nosotros nos preguntemos en esta noche, ¿cuál era la razón de confianza que tenían Pedro y Juan para poder pararse en medio y predicar y dar testimonio de Jesús? Porque yo necesito recordar en esta noche que son estos mismos dos personajes junto a los otros discípulos. Por ejemplo, cuando Pedro le niega y cuando Juan y muchos otros discípulos salen huyendo después del arresto y la crucifixión del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué gatilló en ellos este despertar? ¿Qué hubo de diferencia? Estuvieron bajo el discipulado del Señor por algunos años. ¿Y qué despertó? ¿Qué fue lo que despertó esto diferente en ellos? Y sin duda alguna, recalcamos nosotros en esta noche que ese factor diferenciador fue lo que se está relatando en el versículo número 8, y es que estaban llenos del Espíritu. En el Hechos capítulo 1, el Señor les dijo: quédense en Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y dice, y sean testigos míos.
el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y ustedes me van a ser testigos. Van a ser testigos de mí, de mi palabra, de mi enseñanza. El Espíritu Santo es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano para pregonar el Evangelio. No se puede ser testigo de Dios si no hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Y aquí nosotros podemos marcar muchos antes y después. Se puede ser un discípulo seguidor de Cristo simplemente almacenando información. Se puede tener mucho conocimiento bíblico y cultural judío-cristiano. Pero la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros ha de ser el agente diferenciador que ha de marcar la diferencia entre una predicación de conocimiento y una predicación con unción del Espíritu Santo para la conversión de miles. Leo también con ustedes desde el versículo 18 en adelante, dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Qué curioso eso. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esta frase es la frase quizás más importante del relato. Dice el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es tan curioso que el Sanedrín no les haya prohibido seguir haciendo milagros. No fue ese el conflicto. Lo que ellos querían es que no se divulgase más el nombre de Cristo, de Jesús. Lo que ellos querían es que se actuase, se siguiese viviendo sin levantar ninguna sospecha de la autoridad que había en ellos. Que no se hablara en el nombre de Jesús. Que no se hicieran señales en el nombre de Jesús. Y es algo imposible de hacer. Es una contradicción. Pero ahí nosotros podemos entender cuáles eran las intenciones de este grupo religioso de alguna manera seguir manteniendo el poder y el control sin señal alguna, acallando, opacando el testimonio de Cristo. Lo más común, hermanos, si tuviésemos que llevarlo a lo contemporáneo, lo más común, si nosotros presenciamos un milagro de esta categoría, de esta envergadura, lo más común es que nosotros hayamos un sentir sano de indagar y de investigar qué es lo que está gatillando este milagro para glorificar al Señor. Pero la gente que estaba rodeando a este milagro, curiosamente no querían escudriñar el milagro, ni tampoco querían entender el mensaje atrás del milagro. Permítame hacer una comparación. Era como una especie de mafia. Querían acallar cualquier voz distinta que viniese a opacar el legado o la autoridad que ellos tenían por una cuestión histórica o de tribus o de descendientes. Hoy nosotros somos discípulos de Cristo. Jesucristo el Señor es nuestro Maestro. Y sobre nosotros está la promesa del Espíritu Santo. Usted y yo somos gente empoderada por el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que existe una gran diferencia entre ser cristianos tan solo de buenas intenciones a ser cristianos empoderados por el Espíritu Santo. Nosotros en esta noche, mediante esta cápsula, tenemos que tomar el desafío de vivir un discipulado lleno del Espíritu Santo. No podemos confundir esta noche la experiencia con la vida del Espíritu Santo. No podemos confundir nosotros esta noche los años de ministerio que llevamos, los años de servicio que llevamos, las muchas gentes que hemos pastoreado, las muchas personas que hemos convertido mediante el mensaje que hemos predicado. Usted y yo no podemos confundir la experiencia con el poder del Espíritu Santo. No podemos ser gente que depende tan solo de una buena estrategia. No podemos ser gente que tan solo depende de una forma novedosa de presentar el Evangelio. Usted y yo somos gente de fe, gente que entiende el alcance de nuestros quehaceres, de nuestro hacer y de nuestro ser.
Por lo tanto, el desafío que tenemos nosotros en esta noche es a vivir un discipulado totalmente empoderado y dependiente del Espíritu Santo. Quiero cerrar en esta noche con una frase que viene un poco a ensalzar el valor del discipulado. Y dice así: un verdadero discípulo tiene la capacidad de rendir todo al Evangelio, entregar cada momento, oportunidad y recurso a la misión de Dios. Les bendecimos, hermanos, que tengan una muy buena noche. El Señor les siga hablando a cada uno de ustedes. Un abrazo, buenas noches.